la versión floja, es decir, sin imponer ningún tipo de restricción a las variables. Y si después se adecúa, digamos, el modelo para formar una región factible de los puntos, es una región que ya sabemos que si es acotada en el problema, digamos, flojo, con variables continuas, tiene una cantidad limitada de puntos. Entonces, por ahí la intuición nos dice, bueno, hay que fijarnos cuál es el óptimo para el caso de la programación cuando no hay restricciones y acercarnos al valor o al punto entero más cercano, ¿sí? Eso es como, digamos, un tanto engañoso porque solamente puede tener cierta aproximación en casos particulares cuando se trabaja con dos dimensiones. Ahora, si uno imagina tres dimensiones, ahí los puntos, bueno, están en todos los sentidos, ya se comienza a trabajar con planos, que tienen muchas variables, en los hiperplanos. O sea, que no es tan fácil, digamos, aproximar la versión floja a la versión entera, ¿sí? Después, con respecto a lo que es la esencia del manejo de binarias, están asociadas a la ocurrencia de eventos, es decir, la variable binaria que va a modelar ese comportamiento de ese evento vale 1 cuando el evento ocurre y 0 cuando el evento no ocurre. Entonces, las relaciones lógicas, que vamos a ver, si bien son, en principio, bueno, sencillas, porque las hay, digamos, mucho más complejas, que ya lo vamos a introducir hacia el final, pero son muy útiles, parten, digamos, de la base de cuál idea. Tenemos que lograr diseñar una expresión relacional en forma de restricción que esté asociada a la situación que se quiere modelar o que se quiere representar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta variable binaria, que obviamente asume solamente los valores 0 o 1, ¿qué expresión, que a veces se puede hacer por lo que se denomina simple inspección? A veces hay tablas que son mucho más complejas porque combinan más variables, hay más casos para analizar, etcétera. Pero bueno, en este caso, que es a modo de ejemplo y se puede deducir a partir de la tabla, ¿qué expresión nos va a servir para representar la negación de una variable binaria? Bueno, si la variable original vale 0, la negación vale 1, si la variable original vale 1, la negación vale 0. Entonces, esta expresión, 1 menos a, nos va a dar ¿qué cosa? Para todas las entradas, es decir, para eh, el caso, digamos, de todas las combinaciones válidas, esta expresión se cumple. Cuando a partir de los datos que se tiene en una tabla, la expresión relacional se satisface siempre para todos los llamados casos permitidos y no se cumple para ninguno de los casos no permitidos o casos prohibidos, se dice que esa expresión relacional tiene un equivalente, ¿verdad?, representativo a nivel de un modelo matemático con la situación que quiere reflejar. Entonces, en el caso de la negación, uno podría ir armando una cierta, digamos, tabla, que acá ya la tenemos un poco más resumida, en forma directa, pero todas las variantes que se analizan acá se pueden deducir a partir de la tabla, armar la expresión y verificar que siempre se cumplen las combinaciones permitidas y que no se cumplen las combinaciones no permitidas. Entonces, este sería para, cuando se quiere incorporar la negación de una variable, una de las alternativas es trabajar con la expresión 1 menos a. Acá la vamos a ir, bueno, aplicando. La siguiente operación, que seguramente, bueno, ya la han visto, esto solamente a lo mejor, pues, si a alguien le sirve a ver una especie de repaso, de decir, bueno, de dónde se obtienen estas expresiones, tiene que ver con la implicación, una de las versiones de la implicación más sencillas. Si ocurre un determinado evento A, entonces ocurre un determinado evento B. Vamos a ver una equivalencia en la tabla, que ya tiene, digamos, otras combinaciones de expresiones lógicas y las expresiones relacionales en programación lineal correspondientes. Entonces, para el caso de la implicación, si uno hace todas las combinaciones, sabe que si el evento A ocurre, necesariamente tiene que ocurrir el evento B. Si el evento A no ocurre, no hay ninguna restricción o ninguna condición con respecto a B, o sea, puede ocurrir o no.
pero habría un problema, es decir, no sería válido el caso en el que el evento A ocurra y no ocurra el evento B, porque ahí ya no estaría cumpliéndose la implicación. Entonces, a veces por simple inspección se llama, se puede notar que la expresión que sí se cumple para todos los casos válidos, pero no se cumple para el caso no permitido, es que A siempre tiene un valor o igual a B. En el modelo se expresa, más allá de lo que describa puntualmente cada una de esas binarias, la relación A menor que B, y después hay que hacer, obviamente, la etapa de hacer el pasaje de términos y dejarlo en el formato que se necesita para trabajar con el Excel. Más tarde vamos a ver casos que son porque siguen un determinado patrón a medida que la cantidad de elementos aumenta, tienen un formato, digamos, típico, la serie de restricciones, y bueno, tienen como una característica, al tener ya un patrón definido, un comportamiento definido, que las hace programables. Una idea que, bueno, en algún momento se había propuesto que si alguien quería implementar algún software, implementar alguno de los algoritmos que se escriben en contenidos, bueno, que se los pueda hacer. ¿Sí? Entonces, acá se presenta una tabla de resumen. Cada vez que aparezca una de estas expresiones lógicas en el problema, vamos a poder representar cada uno de esos eventos con las binarias. Entonces, cuando dicen, bueno, si es que ocurre A o B, entonces esta flecha, la de implicación, es sinónimo de entonces, acá el antecedente, el consecuente. Entonces, bueno, lo que está a la izquierda, la expresión que está a la izquierda, si ocurre, necesariamente tiene que ocurrir, ¿no?, el evento o la expresión que está a la derecha. Entonces, uno podría decir, como para, no sé, ejemplificar, eh, cómo se obtiene A o B implica C como A más B menor o igual, por ejemplo, que 2C. ¿Cómo se hace? No hace falta, conocerla a la demostración de absolutamente todas, ¿está? Pero si uno lo trabajara, por ejemplo, suponemos cuál es la expresión que se quisiera analizar. A o B implica C. Como se lo ponemos A o B, no me lo suena el acento, implica C. ¿Cómo se lo trabaja? Una sería hacerlo por la tabla. Esto, ¿cómo se lo puede escribir también? Uno diría, bueno, si ocurre A, entonces ocurre C. Si ocurre B, también ocurre C. Y estas dos expresiones, ¿qué es lo que podríamos hacer? Ya sabemos qué cosa. Ya sabemos manejar A implica a B, en términos genéricos. ¿Cómo se representa eso a nivel de una operación relacional? Cuando tenemos o podemos llevar, digamos, la expresión a algunas expresiones más pequeñas conocidas y se hacen, digamos, los reemplazos válidos, es decir, siempre pasamos de una expresión equivalente a la anterior. Bueno, se hace como más verdadero descomponer una expresión compleja en componentes más pequeños que se hace con eso. Básicamente, bueno, tenemos lo que es la negación 1 menos A, y cuando tenemos la idea de si o si un evento A ocurre, entonces debe ocurrir un evento B, se escribe como A menor que B. ¿Cómo escribiríamos entonces esto? A implica C. A menor o igual que C. Claro, entonces acá tendríamos A menor o igual que C. Por otra parte, B implica C, ¿cómo se va a escribir? B B menor o igual a C. igual que C. Si hacemos la suma término a término, acá vamos a poner A más B menor o igual que, perdón, A más B menor o igual que 2C. Y cuando hacemos el pasaje de términos para hacer, digamos, después la carga posterior en el Excel, tendríamos que A menos B menos 2C menor o igual que 0. A cero. Entonces,
Si nosotros partimos directamente de esta expresión, a lo mejor es muy complejo ver, o sea, poder reducir fundamentalmente a la restricción que hace de equivalente a nivel de programación lineal de esta expresión lógica. Entonces, para todas, ya a medida que vayan surgiendo en los ejemplos, de hecho, bueno, a partir quizás de esta tabla, cuando uno ya ve que en el apunte dice, bueno, si por ejemplo, se hace el proyecto X, hay que hacer el proyecto Y. Y eso se pone como X menor que Y. Pero el libro a veces directamente lo dice, no nos dice de dónde sale. Entonces, para todas las expresiones o combinaciones, se puede, ¿verdad? Bueno, justificar por qué esa expresión relacional es útil, o sea, sirve para representar la expresión lógica correspondiente. Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, una implicación y una disyunción, si ocurre el evento A, entonces tiene que ocurrir el evento B o el evento C. Bueno, la expresión correspondiente es falta el pasaje de términos, también digamos al cual. Con implicación, si ocurren A y B juntos, entonces tiene que ocurrir ¿quién? Tiene que ocurrir C. Y esto se va a expresar, en definitiva, de esta forma. Si uno quisiera hacer la justificación, por ejemplo, de esta expresión, ¿se acuerdan? Nos acordamos de esas llamadas reglas lógicas o la regla de, o las leyes de De Morgan. ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Cuáles eran algunas de esas reglas o leyes lógicas? Puede ser que era una que era la conjunción de la negación, la disyunción de la negación, algo por el estilo. Cortado, pero es correcto, sí, mira. A ver si lo puedo abrir acá. Claro, entonces tenemos, por ejemplo, la negación de la negación nos da el evento original. ¿Sí? Imposible esto. Entonces, nuevamente, como les digo, a ver, tenemos A y B implica C. Bueno, si pudiéramos, por ejemplo, A y B implica C, y esto se tiene que dar junto, por ejemplo, las leyes, las llamadas reglas lógicas o leyes de De Morgan, ¿sí? O sea, acá tenemos las leyes lógicas. ¿Qué decía? No A es igual a qué. La negación de la negación. La afirmación de la A. Exacto. ¿Cómo lo verificaríamos? O sea, ¿cuál es la expresión de la negación en programación lineal de una variable binaria? ¿Cómo se niega una variable binaria en programación lineal? ¿Cuál es la expresión algebraica correspondiente? 1 menos la variable 0. 1 menos A. Exacto, 1 menos A. Entonces, ¿cómo podemos representar esto para verificar que se cumpla? Bueno, diríamos 1 menos, y ahora tenemos que poner qué cosa. Bueno, 1 menos A, ¿verdad? Porque acá tenemos 1 menos A, que es la negación, y después queremos negar eso. Entonces, acá nos quedaría, en definitiva, ¿qué cosa? 1 menos 1, este cambio de signo sería menos A, o sea que nos queda más A, y finalmente obtenemos A. Las otras leyes decían, ¿qué cosa? Por ejemplo, A implica B. Era equivalente a qué? No B implica no A. Y las llamadas leyes o reglas de Morgan, ¿qué decían? No A y B es igual a qué, o equivalente a qué. No A o no B. O no B. Entonces, junto, digamos, con las otras leyes básicas, no A, mejor dicho, no
no A es igual a A, la implicación, y después, bueno, estas son las de Morgan, y cuál es la que queda. No A o B es igual a ¿qué? No A y no B. No A y no B. Entonces, si uno, por ejemplo, quisiera trabajar con A y B implica C, lo tenemos acá, ¿qué podríamos hacer? Bueno, eso es solamente como para ver de dónde sale la expresión relacional con la expresión lógica. Acá uno podría poner qué cosa, por ejemplo. ¿Cómo haríamos para aplicar digamos, la, la negación? Por ejemplo, A implica B, podríamos ponerlo como no B implica no A. Entonces acá podemos poner qué cosa. No C implica a quién. No A O no B. o no B. Ya sabemos cómo expresar esto. ¿Cómo se expresa no C? 1 menos C, Exacto. Se menor o pone igual. 1 menos C. Y esto implica a quién. 1 menos A, que se relaciona con la suma, y acá pondríamos qué cosa. 1 menos B, esto también iría acá con entre paréntesis, y ahora tendríamos que hacer qué cosa. Esto ya lo conocemos. Esto, ¿por qué debe ser reemplazado en la implicación? O sea, tenemos Menor o igual. A implica B. Igual. Ah, no, Menor o igual. igual. Menor o exactamente. Entonces acá esto lo llevaríamos a que esto finalmente sea menor o igual. Acá nos quedaría, bueno, no vamos a hacerlo solamente en este caso para que, bueno, ver se puede trabajar todo y cada uno de estos casos, ¿sí? Por ejemplo, trabajar de esta manera. Tenemos un 1 que es positivo en ambos miembros, lo podemos sacar. Podemos hacer el pasaje de términos, entonces ¿qué nos quedaría? A más B menor o igual a quién. 1 1 más menos C. C. Entonces, nosotros partimos de A y B puntos, ¿verdad? Es un mismo miembro. Implica C y derivamos a esta expresión. Si venimos acá, tendríamos A y B, y finalmente se deriva a A más B menor o igual que 1 más C. Ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones, acá, por ejemplo, si hubiera 5 disyunciones, es la suma de estas variables menor o igual a, si acá tenemos n términos, acá se pone n por c. Cuando tenemos un evento A que implica una serie de n disyunciones, se pone la variable que representa el evento original menor o igual a la sumatoria de todas las variables. Aquí para n términos a la izquierda, va a ser la sumatoria menor a quién, menor o igual a n menos 1. Y cuando tenemos A implica B y C y D, etcétera, n términos, acá ponemos el valor n del antecedente menor o igual a la suma de todos los consecuentes. O sea que esta tabla, cuando le podemos dar letra en el contexto de cada problema, nos dicen, bueno, si se invierte en un tipo de proyecto, también hay que invertir en el otro proyecto, lo hacemos. ¿Cómo podríamos armar la expresión, por ejemplo, que si bueno, ya lo vamos a ver en los ejemplos que están en el propio libro, ¿sí? Vieron el problema de asignación de capital, porque ahora la idea sería, no lo vamos a armar aquí, porque, bueno, ya la evaluación la hace la INGE, pero la idea era poder terminar con una tabla en donde se tenga a la izquierda una columna con el nombre de cada caso que se analiza. Hay muchos más, pero bueno, son los que abarcan la punta. Después decir, bueno, ¿cuál es lo característico? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en este tipo de problemas? ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Cuál es el funcional? ¿Cuáles son los coeficientes económicos, los tecnológicos, las restricciones y si aparecen relaciones entre binarias? ¿Está? Para el caso de la asignación de capital, por ejemplo, acá teníamos una serie de alternativas. Ya, no hace falta, este sí.
vamos a ir, digamos, avanzando. Está casi todo lo que hace a los dos apuntes, porque, bueno, a lo mejor uno notando que no siempre se da como un aprendizaje, ¿verdad? Profundo, perfecto, en una primera lectura. Hay algunas expresiones que son un poquito más, digamos, complejas de leer o de interpretar. Entonces la idea era poder ver cuáles son los casos que admiten, los que están incluidos, algunos se repiten en los apuntes porque están sacados del libro del, del Winston. ¿Ahí me escuchan, chicos? Porque me indicaba recién que no se escuchaba. Sí, ¿Me sí. escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, ¿cómo podemos aplicar estas binarias en el caso de problemas de asignación de la propiedad? Que si hay una serie de proyectos que invertir, hay que estar atento a este tipo de situaciones. Bueno, ¿cuál es el retorno o el DAN? ¿Cuál es la inversión que hay que hacer? Y las binarias indicarán si hay que invertir o no en determinado proyecto. Entonces ahí hay una serie de alternativas. Ante por ahí cada situación nueva que presenten los apuntes, bueno, se va haciendo como una lista de expresiones y qué es lo que están tratando de modelar o de simplificar. Si acá dice, se puede invertir en, a lo más, dos opciones. Todas estas variables son binarias, ya saben, la suma tiene que ser menor o igual a 2. Esa expresión aritmética representa lo que se quiere modelar y se cumple para todos los casos permitidos y no se cumple para los casos llamados prohibidos o no permitidos. Por ejemplo, acá ya aparece, pero está en forma directa en el apunte, que si se invierte en proyecto 2, también se tiene que invertir en el proyecto 1. Ya sabemos que si hay un caso del tipo si A, entonces tiene que ocurrir B, ponemos las variables con este tipo de relación, hacemos el pasaje de términos, y esta sería como un tanto compleja de verla, o sea, no es que uno la va a adivinar, sino que la tiene que deducir. Una vez que ya está diseñada y está, digamos, tabulada, uno ante determinada situación de interpretar del texto, vuelca directamente la expresión bueno, correspondiente, ¿sí? La que sea representativa. Acá dice, si se invierte en uno, no se puede invertir en el proyecto 4. Bueno, ¿sabríamos hacer, digamos, esa relación? O sea, decir, bueno, ¿por qué x1 más x4 menor o igual a 1 representa la representativa de esa situación? ¿Qué nos dice? Bueno, tenemos que A implica que, o sea, invertir en ese proyecto, si se invierte No, el en el otro. proyecto 1, que sería A, no se debe invertir en 4. ¿Cómo podríamos decir? Genéricamente. No sé, No B. no ve. Claro, si se invierte en este proyecto, entonces no se invierte en este proyecto. Esto, ¿cómo lo podemos poner? A implica a quién. ¿Cómo hacemos la 1 negación? menos B. 1 Exacto, menos B. exactamente. 1 menos B. ¿Cómo reemplazamos esto? Porque ahora ya tenemos una implicación. Menor o igual. Menor igual. Exacto. Menor o igual a quién? A 1 menos B. Hacemos el pasaje de términos, A más B menor o igual a 1, que es la expresión, bueno, que el apunte da en forma directa, explica con palabras por qué es así, pero a veces como complejo verlo a partir del texto. Entonces uno puede complementarse con la tabla o ir a las tabulaciones que ya están, digamos, resueltas y aplicar. Bueno, esto también se puede demostrarse que eh, solo se puede invertir en 3 si se eligen 1 o 2. Ahí, por una relación idéntica, decir, bueno, C implica A más B. Hacemos, digamos que C implica a A, o bien C implica a B, se suma a término, se hace el pasaje y se obtiene, digamos, este tipo de expresión. Después las que ya habíamos visto, que eran como también, la verdad, las más simples, en el caso de binarias, que es la que, bueno, se pudieron ver en el cursado, pero bueno, ya sabíamos, si tenemos que elegir exactamente uno de n proyectos, la sumatoria tiene que dar 1. Si hay que elegir exactamente cada proyectos, con k menor o igual que n, nuevamente aparece ahí la igualdad. ¿Qué más?
Si tenemos que a lo más elegir hasta proyectos, se pone esta expresión. Si tenemos que elegir hasta, o mejor dicho, por lo menos K proyectos, utilizamos esta expresión, ¿sí? En el Drive, como yo les decía, esto no es la idea de trabajarlo ahora, pero ustedes tienen que la mayoría de los ejemplos que aparecen en los dos apuntes, directamente el modelo en Excel. No lo puedo en digital al modelo original del libro, pasaje, términos y todo eso, porque no tenía sentido. Pero bueno, si después uno quiere trabajar con estos modelos y decir, bueno, esta es como la versión original. Después aparece acá, por ejemplo, la situación 1 en el Excel, ¿verdad? La situación 1 que dice, bueno, a lo sumo se pueden elegir dos proyectos. Ponemos todos los coeficientes en uno de las variables binarias, el sentido de la restricción menor o igual a 2. En definitiva, bueno, todos los casos de inversión de capital están dados ahí en distintos, ¿sí? Para que lo pueda verificar. Una cosa es hacer el modelado en lápiz y papel, que es, digamos, donde ya finaliza la etapa dura, que es hacerlo al modelo, y después por mecánica se hace el pasaje de términos y la carga ya en el Excel. Bueno, el siguiente caso era el que tenía que ver, bueno, con costos fijos. Este ya lo habíamos visto también cuando hicimos, por ejemplo, el ejercicio típico que aparece en todos los apuntes, que es de compañías telefónicas, en donde esta expresión, que es la que, digamos, nos va a interesar, tiene una variable binaria que va a permitir, como se dice, activar una restricción. Cuando llévale 0, esto queda reducido a ¿qué? X menor o igual que 0. Como X no puede ser negativa, o sea, la variable es no negativa, pero en definitiva queda X menor o igual que 0, la única alternativa que va a tener X es valer 0, para que la restricción se cumpla, ¿sí? Cuando veamos, por ejemplo, expresiones de relaciones mutuamente excluyentes entre restricciones, ambas se satisfacen, solamente que hay una que se satisface con una utilidad para el modelo y la otra pasa a ser redundante, o sea, no se la tiene en cuenta. En ese sentido es que todas las restricciones del modelo en programación lineal naturalmente están formando ¿qué cosa? ¿Qué operación lógica? En términos de, por ejemplo, A o B, A y B, A implica B, etc. ¿Qué expresión lógica está como asociada a la totalidad, o sea, la integridad de todas las restricciones en un modelo de programación lineal? Todas las restricciones forman lo que se llama un gran ¿qué? ¿Conjunto? ¿Qué operador las une? ¿Cómo, Una perdón? unión, profe, una unión. Exacto. Y eso sería un gran ¿qué operador lógico? Sí, o sea, quiero decir, a ver, será un gran o sea, cualquiera que se cumpla hace que sea el conjunto se cumpla, es un gran OR. No, serían AND. Exacto. Todas las restricciones tienen que cumplirse en simultáneo. Exactamente. Todas las restricciones de programación lineal naturalmente forman lo que se llama eso, un gran AND. Por ejemplo, ustedes ya seguramente lo van a ver en sistemas industriales, cuando pueden asociar variables binarias al estado en el que se encuentran distintas máquinas o componentes en una planta de ensamblaje, ahí está también lo que se llama en los paneles de control un gran AND. Es decir, todos los sensores van a decir, bueno, sí hay botellitas en el circuito, digamos, de lavado o de llenado. Sí, también hay líquido para hacer el llenado de las botellas. Sí, también hay tapitas para hacer, digamos, el tapado y sellar, digamos, los envases. ¿Sí? Tiene también todo para empacar eso en docenas, en media docena, lo que sea. Si todo se está dando en forma simultánea, el proceso sigue adelante. O sea, si en una embotelladora, por ejemplo, de repente se termina, por así decirlo, el contenedor de líquido, bueno, se detiene de inmediato. O si no hay botellitas, no es que las máquinas tiran, digamos, o desperdician ese líquido. Hay un gran AND que está ligado, digamos, a la totalidad del sistema. En programación lineal, todas las
restricciones están ligadas a un gran A, ¿sí? Bueno, este ejercicio de cubrir conjuntos, ¿sí? No sé si es que ya lo habían visto, chicos. Yo como les digo, la idea es hacer un repaso. La idea fuerte era esta de las relaciones entre variables binarias, cómo hacer una equivalencia entre expresiones lógicas y expresiones relacionales, pero hay algunos ejercicios o digamos, ejemplos que ya los vieron, ¿sí? Bueno, ahora se corta y entramos nuevamente. Este lo habían visto, el de la cobertura de conjuntos. No. No, ese no. No, Sí, profe. lo he leído del PDF, pero no hemos visto. Perfecto. No está desarrollado porque, bueno, chicos, ahí se puede escuchar. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, sí, estaba viendo ahí unos ejercicios que eran los de solicitud de acceso, por eso no lo he copiado, digamos, al enlace que es abierto, libre. Miren, no se preocupen, porque la idea de que se puedan hacer los modelos de los dos apuntes en Excel es solamente como para que, bueno, no lo tengamos que hacer ahora en vivo, pero si sobre este modelo que ya está cargado se quiere verificar, por ejemplo, en una implicación uno pone el consecuente en 0, bueno, se va a dar, digamos, esa situación que uno estaba buscando modelar, ¿sí? Ahí. ¿Me escuchan bien, chicos? Ahí ya creo que entraron todos. Sí, profe. Bueno, grabemos acá, sigamos. Y chicos, ¿me escuchan, verdad? Porque acá me dice que está sin audio en máquina. Sí, se escucha. Escucho. Momento se la escucha Bien. medio cortado, pero está bien. Bueno, bien, bien. Pero es mejor que no se escuche nada. Pero que reaccione esto. Bueno, en el caso van a ver que si lo ven, digamos, del apunte. A ver, para retomar solamente lo que decíamos recién, cuando nosotros queremos activar restricciones, este valor M es lo que se llama o se denomina una cota. Cuando uno hace el análisis de las restricciones, ¿verdad? Puede dar, con que dé cualquier valor que sea lo suficientemente grande como para poder satisfacer todas las restricciones en donde aparece, es suficiente, ¿sí? Pero hay que garantizar que sea un valor M grande, acompañado de la variable binaria. Entonces, cuando la variable binaria vale 0, la única posibilidad para que se pueda cumplir la restricción es que la variable, o el lado izquierdo, tenga una o más variables, todas necesariamente tienen que valer 0, porque son no negativas, entonces el único valor que la puede satisfacer a la restricción es 0, porque no se puede tener variables negativas. ¿Está? Entonces, bueno, acá se explica qué son estos valores escalares, que son las cotas superiores. Como es parte del costo fijo, y esto, bueno, se estaba desarrollado en el ejercicio de las telefónicas, que es el que aparece en los libros y está adaptado en todos los documentos y apuntes, el costo fijo se activa solamente si se contrata parte del servicio bueno, de la empresa o de quien esté asociado a ese servicio. Si se hace un uso de al menos un elemento, la variable binaria se activa y lo incluye o lo contempla al costo fijo, ¿sí? El ejercicio de cubrir conjuntos, ¿qué característica tiene? Bueno, en estas, digamos, columnas y filas, lo que vamos a tener, por ejemplo, es la representación de distancia o tiempos de, por ejemplo, de ir de un lugar a otro. Acá está dado, puede ser también digamos, distancia para recorrer o intervalos de tiempo que va a emplearse en ir de un lugar a otro, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que se está indicando es el tiempo que uno demora de alguna forma, por algún medio, para ir del barrio 1 al 2, al
3, etcétera, ¿sí? Si uno está en el propio barrio, no demora nada, porque ya está presente ahí. Entonces, la idea del caso del modelo de cubrir conjuntos nos dice, bueno, hay que construir la menor cantidad posible de algún elemento, pueden ser CAPS, pueden ser supermercados, pueden ser donde colocar, no sé, paradas de colectivos, etcétera, entre distintos puntos. Y lo que se quiere es que cuando uno está en un determinado punto, no lleve más de determinado tiempo o de recorrer determinada distancia, ir de un punto a otro. Entonces, ¿cómo se hace ese modelo? Bueno, las variables binarias se van a establecer en 1 cuando se construya, se lleve a cabo, digamos, el proyecto o lo que esté asociado. 0 en caso contrario, cuando no hay que construir ahí, no hay que implementar el proyecto ahí, etc. ¿Sí? Y las restricciones están dadas a partir de esta tabla que indican cuáles son las distancias o los tiempos aceptables o factibles. Es decir, cuál de todos estos elementos en esta tabla satisface que, por ejemplo, un punto quede a 15 minutos menos de otro punto. Esas combinaciones son las que, digamos, se pueden analizar acá. Entonces uno dice, bueno, si uno está ya en el propio barrio 1 y construyo en el propio barrio, bueno, es factible, porque estoy a menos de, por ejemplo, 15 minutos. Y el barrio 1 y el barrio 2 tardan en, digamos, tardamos en ir de un lugar a otro, pongamos de 10 minutos. También sería factible que se pueda ir desde uno de esos lugares a otro. Acá se coloca para cada uno de los barrios cuál de los demás barrios, aparte del mismo, es factible para poder satisfacer el recorrer esa distancia o consumir el tiempo de trasladarse de un punto a otro. Y después la decisión pasa por qué? Por construir la menor cantidad de barrios siempre y cuando se haya construido por lo menos, o se haya ejecutado por lo menos uno de los proyectos para decir, bueno, en el barrio 1, para poder estar cerca de, o a ver, a menos de 15 minutos de otro punto, bueno, tendría que construirlo en el barrio 2. Ya estando en el barrio 2, puedo moverme a cualquier otro de los barrios que esté a menos de 15 minutos y así. ¿Está? Entonces, por lo menos tenemos que poder ir de un punto a otro. Ahora, si tenemos más posibilidades para ir de un barrio a otro en menos del tiempo, bueno, se hace la menor cantidad, la cantidad óptima, mínima, de construcciones, de forma de cubrir, justamente, se dice, el conjunto. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Ahí por qué Sí. estamos hablando de un máximo de la función objetivo si nos está pidiendo un mínimo, mínima cantidad Bueno, de estaciones? yo les comento, el apunte tiene varios errores que son muy incómodos, porque, bueno, ustedes lo habrán visto también, de pasar, digamos, a ver, está genial la observación, porque fijémonos, aparte de ser un error de tipeo, es un error, a ver, ¿qué consecuencia tiene? Si todas las restricciones son del tipo mayor o igual, y el problema es de máximo, este es un problema, digamos, que está limitado o es, ¿cómo decirlo?, abierto, o sea, no tiene... Abierto. Claro, ¿cuál es el valor que Abierto. tomaría Z en ese caso? Y Ilimitado, o sea, infinito, sí, obvio, porque si uno quiere maximizar y todas las restricciones son mayor o igual, y bueno, es ilimitado. Entonces, acá tiene que ser mínimo. Quiero la mínima cantidad de edificios construidos o de barrios, de forma tal de que, bueno, pueda garantizar que estando en un punto pueda dirigirme a otro. Así que, bueno, muy bien, porque, bueno, a veces que no lo menciona como la cantidad mínima. Por ahí lo está mencionando. Y si no, bueno, lo que ocurre es que si no está mencionado en el texto aquí,
es un ejercicio que también está en el otro apunte, ahí está de forma correcta. Este es un error del apunte. Vamos a ver que en las funciones definidas por tramos, o sea, por segmentos, también, digamos, la función que se tiene que, digamos, definir por ramas está mal expresada. Entonces eso lleva a que sea más complejo, digamos, de ver. Bueno, en el caso, chicos, de tener, pero a ver, veámoslo yo después les paso, digamos, la diapositiva, no hay problema, ¿sí? Estas restricciones que son llamadas excluyentes tienen este formato. Por ejemplo, uno de los casos, que se llama, bueno, establecer un valor mínimo para una variable. El ejercicio que aparece en la punta dice, bueno, si uno, por ejemplo, quiere fabricar, pongámosle, pantalones, vamos a tener dos alternativas. O no fabricamos pantalones, o si los fabricamos, a los pantalones tienen que ser, por ejemplo, por lo menos 100 pantalones. No vale la pena fabricar menos de eso. O no lo hacemos, o si lo hacemos, que por lo menos sean 100 pantalones. Entonces, ¿cómo se representa? ¿Cómo se va a modelar para que se dé esta situación o se dé esta otra situación? ¿Está? Uno por ahí diría, bueno, que X sea mayor o igual a valor mínimo o umbral, se llama, bueno, no hay problema, esto es intuitivo. Pero ¿cómo garantizar que eso sea exclusivo con respecto a esta otra restricción? Entonces, a veces como que la intuición falla porque contempla una parte de lo que se quiere modelar y no todo, ¿sí? ¿Cómo es en este caso? Bueno, se tiene que incorporar no en el lado derecho, digamos solamente la binaria, sino este llamado escalar o esta llamada cota superior. Como son, ¿qué es lo importante acá? Que estas dos restricciones son mutuamente excluyentes. Entonces, acá tiene que aparecer la binaria y acá tiene que aparecer la negación de la binaria. De forma tal que, si bien las dos se van a satisfacer, porque las dos son restricciones y las dos se tienen que satisfacer, solamente una lo va a hacer en modo útil y la otra va a quedar, digamos, bueno, indicada porque, bueno, cada, digamos, resolución puede darle el valor 0 o el valor 1. ¿Está? Entonces, estas binarias que son las que activan, por ejemplo, fijémonos en este caso. Vamos a suponer que el mínimo, ustedes lo pueden comprobar con el lápiz papel, el mínimo que hay que fabricar son, bueno, está dado por este número. Vamos a suponer que acá dice 150. Y este valor M tiene que ser un valor muy grande, por ejemplo, 500. Entonces, si nosotros reemplazamos eso numéricamente y tenemos este primer caso, siempre tenemos las dos restricciones. Si Y vale 0, ¿cómo se propaga el valor de Y 0 en las dos restricciones? Si Y vale 0, X queda indicado como X menor o igual que 500, que 0, porque estamos en el caso en que Y vale 0. Entonces, si Y vale 0, esta restricción queda indicada como X menor o igual que 0. Como la variable es no negativa, porque, por ejemplo, está indicando cantidad de pantalones a fabricar, y se tiene que cumplir, una vez que ya tiene este formato, la única posibilidad es que X valga 0, porque no puede ser negativa. Pero, que es, digamos, cuando Y vale 0, nos interesa que se cumpla esta parte, o sea, esta restricción. La otra, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, si Y vale 0, ¿cuánto vale esto? O sea, queda expresado de qué forma. Bueno, por ejemplo, 150 menos X menor o igual que 500. Porque si Y vale 0, M queda, digamos, con el valor que ya tiene, ¿sí? X vale 0, y como M es el máximo valor posible que se puede tomar con X, esta restricción también se va a cumplir, porque esto quedaría como 150 menor o igual que 500. Entonces, como poner una restricción que sí se cumple, porque 150 a secas es menor o igual que 500. Pero no nos interesaba esto, porque en este caso nos interesa que esta, si bien se satisfacen las dos, se cumpla en este sentido. ¿Qué pasa cuando Y vale 1? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda la situación cuando Y vale 1? Cuando Y vale 1, X menor o igual que M. A X. O el mínimo exacto. queda menor Siempre igual a X. están presentes las dos restricciones.
hay una que está asociada con la variable binaria y la otra con la negación de la binaria. En este caso, si y vale 1, esta primera parte queda x menor o igual que, en este caso, 500. Pero ahora lo que nos interesaba era que se cumpla esta parte, porque esta queda, ya sabemos que n es la cota superior. O sea que x puede ser no negativa, puede ser 0, 1, 2, a cualquier valor menor o igual que el máximo valor posible. O sea que esta se cumple siempre. Pero nos interesaba esta parte. Por ejemplo, el mínimo es 150. Si y vale 1, 1 menos 1 es 0, este término se anula y en definitiva nos queda el valor mínimo, por ejemplo, 150 menor, o sea, menos x menor o igual que 0. Hacemos el pasaje de términos, queda mínimo, o sea, 150 menor o igual que x, volvemos a ordenar términos, x ahora tiene que ser mayor o igual que el valor mínimo. Entonces, cuando se soliciten valores mínimos de producción, valor mínimo de qué sé yo, publicidades que hay que entregar, valor mínimo de cualquier cosa, se lo diseña de esta forma. Y también, bueno, combinado con el caso de que tiene que ocurrir ese valor mínimo o bien nada. ¿Sí? Tiene este formato. Bueno, eso también, esto es como simplemente el resumen de a qué hay que estar atentos, que a veces el texto, el apunte lo explica en forma textual, pero como este detalle para poder decir. Es decir, confiar en que en determinada situación, esa expresión que uno ya la puede tener tabulada, tener de antes, es válida y que representa efectivamente lo que se quiere modelar. ¿Sí? Entonces acá la idea sería, por ejemplo, si en vez de, a ver, uno diría, nosotros queremos fabricar para hacer, no sé, sándwich, no hacemos nada o hacemos, no sé, 500 sándwiches. ¿Qué tendríamos que poner ahí? El valor mínimo, bueno, acá. O sea, aquí pondríamos 1500. Y m tiene que ser un valor lo suficientemente grande, ¿verdad? Como para, bueno, garantizar, es lo que se llama la llamada cota superior. Ahí en el apunte lo dice, cuando tienen una cierta, digamos, expresión acá en el lado izquierdo, m lo que tiene que hacer es garantizar que se cumpla para todas las combinaciones del lado izquierdo. Generalmente se toma el máximo valor despejando, haciendo todas las variables 0 menos 1, y el máximo valor, bueno, es el que ya nos va a garantizar que siempre sí se cumple la restricción. Pero en resumen, el tema de valor mínimo de variable o valor mínimo de producción, cuando es hacer nada o hacer por lo menos algo, se modela con esta expresión, con ese formato. ¿Sí? Bueno, en el caso de funciones definidas por tramos, esta primera, digamos, parte es un tanto como novedosa en el modo en el que se justifica el modelo. No lo vamos a ver obviamente en detalle porque no tiene sentido. La idea es que el modelo obviamente funciona, ahí la descripción demuestra por qué, pero a lo que sí vamos a tener que estar atentos es a lo que se llaman los puntos de inflexión y, bueno, la expresión que da la linealidad por tramo. ¿Pudieron ver este caso? ¿Se acuerdan de haberlo desarrollado? ¿O haberlo mencionado? No, profe. No, profe. No, nada. Perfecto. No, no se preocupe. Mire, no es trivial, pero no es imposible. O sea, no es que sea fácil, de nuevo, no es que una primera lectura ya está. No. La verdad, se necesitaban, digamos, varias horas, leer, releer, dar valores concretos a las expresiones como para tratar de hacer, digamos, ese enlace con lo que se está intentando representar, etc. ¿Sí? Básicamente acá lo que nosotros tenemos es una función lineal definida por tramos. Todos los valores de x, ¿verdad? Que por ejemplo acá van a ser, a ver, unidades a comprar. O sea, cantidad de producto que yo quiero comprar. Eso es lo que va a representar x. Lo que va a representar y va a ser, por ejemplo, cuánto pago. Vamos a suponer que, pero hay una relación lineal. Si yo no compro nada o compro hasta 10 unidades, cada unidad vale 3 pesos. ¿Hay una relación lineal o no? O sea, si yo compro 4 unidades, ¿cuánto pago?
No sé si se entiende. Sí, sí, hay Vale, una relación lineal. vale 3 pesos cada unidad. O sea, yo de no comprar nada, o sea, comprar de una unidad hasta 10 unidades, cada una la pago, bueno, vamos a hablar un poquito más, 30 pesos. Yo compro 2, ¿cuánto pago? 60. 60. 60, en Si condición compro anual. 4 unidades, 120. Hasta que compro Correcto. 10. Si yo compro entre 11 y 50 unidades, ya me cobran 20 pesos. Y si yo compro, por ejemplo, de 50 unidades a 300 unidades, ya me cobran 10 pesos. Pero en ese intervalo hay una relación lineal. ¿A qué les recuerda esto? Que una determinada cantidad se pague un precio, pero pasando a una cantidad un poquito descuento más. por cantidad. Descuento por cantidad. Descuento por cantidad. Exactamente. Bueno, esa Modelo de era producción económica. una pregunta de cómo ir enlazando con un tema con otro. Porque sale naturalmente, no es lo mismo, ¿no? Recuerda, nos hace acordar, o sea, evoca a lo que eran los descuentos por cantidad. Esto no es inventario, pero tiene la misma idea. Hay sectores o cantidades de compra en donde entre valores que van desde un llamado punto de inflexión, es el lugar en donde la, digamos, pendiente de la curva cambia. Este es también una cosa muy idealizada. ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Cuáles son los puntos de inflexión y cuál es la relación lineal? Van a ver que bueno, esto no tiene sentido verlo más que por una cuestión bueno, de justificar de dónde sale. Entonces acá cuando uno empieza a ver esto, por ejemplo, hay un B sub K menor o igual que X, menor o igual que B sub K más 1, uno ahí empieza como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa que existe, que se agrega, así de nada? Algo que se llama que no se resulta. Pero la idea, en definitiva, de estas dos expresiones es que nosotros podamos expresar, por ejemplo, cualquier valor de X. A ver, seamos razonables. ¿A cuántos intervalos, si yo ya decido cuánto voy a comprar? Vamos a suponer que acá dice 0, que acá dice 30 unidades, acá dice 100 unidades, y bueno, nosotros compramos, por ejemplo, 25. El número 25 para X, ¿en cuántos intervalos puede estar presente? Si yo compro 25 unidades, yo estoy en el punto 25, ese punto X, ¿a cuántos intervalos puede pertenecer? 1. A 2. Veamos, si acá yo tengo 0 unidades, acá pongámosle número redondo, 50 unidades, y acá tengo 150 unidades. ¿Cuántos queremos comprar? Un número cualquiera. Compremos algo menor a 150. 120. Bueno, el X, 120, ¿en cuántos intervalos puede caer? En 1. En uno, porque si acá, por ejemplo, está el 120, este valor de X le pertenece solamente a este intervalo, en el que voy a tener que pagar, bueno, lo que dé la relación lineal que está indicada aquí. Si yo compro 5 unidades, bueno, el número X5 solo puede pertenecer al intervalo. También hay que tener en cuenta en funciones definidas por tramos que el valor de X solo puede pertenecer a un intervalo. O mejor dicho, para cada uno de los intervalos tomados por separado, se da que si X está en ese intervalo, la binaria que indica que está en ese intervalo vale 1, y si X no está en ese intervalo, la binaria correspondiente vale 0. ¿Cómo se hace esto? Bueno, mire, no lo vamos a ver en detalle, esto es como lo hice hay muchísimo tiempo, pero no vale la pena sobre explicar algo porque ya está, digamos, en el apunte. Pero, por ejemplo, para un K igual a 2 nos diría, si uno hace el reemplazo de las expresiones estas genéricas, dice, pero antes hay que estar atentos también a esta expresión. Uno dice, bueno, un valor X cualquiera, que pertenezca a cualquier intervalo, fíjense que acá aparece, perdón, una igualdad. O sea, lo que está a la izquierda es exactamente igual a lo que está a la derecha. Hay una forma, un tanto por ahí, no es rebuscada para nada, justamente técnica para garantizar que X tiene un solo intervalo, de expresar los valores de un X en un intervalo con este formato. Así no nos dice absolutamente nada de nada.
Lo que tenemos que tener presente es que Z varía entre 0 y 1. Ya vamos a ver qué significa eso. B sub K es ¿qué? ¿Qué son los puntos B? Los llamados puntos de quiebre o puntos de inflexión son los puntos en donde se cambia de pendiente, define los distintos segmentos. ¿Está? Si tomamos, por ejemplo, K igual a 2, tenemos B sub 2 y ¿qué más? B sub 3. O sea, tenemos, por ejemplo, 2. Perdón, chicos. Acá, B sub 2 concretamente puede valer un valor, un número, que es el que nosotros lo vamos a identificar ya en el modelo. Y B sub K más 1, que sería B sub 3, bueno, todos los X que van entre B sub 2 y B sub 3 están entre qué y qué. ¿Cuáles son los valores posibles de X en este segmento? Los valores de X. 0 y 4. Por ejemplo, si K vale 2, acá nos dice B sub K menor o igual que X, menor o igual que B sub K más 1. Entonces hay que como hacerlo concreto. Con K igual a 2, acá sería B sub 2 y acá B sub 3. B sub 3. Exacto. Entonces, si B sub 2 ya es un número, 4, y B sub 3, que está más 1, 11. Los X que están en este segmento, que solo le pueden pertenecer a este segmento, o sea que está solo en este intervalo, varían entre 4 y 11. Ahora, ¿cómo se lo puede representar a ese valor X entre 4 y 11? Es una expresión que es muy linda, pero es muy tediosa hasta que uno le agarra la mano. En definitiva, fíjense, se expresa de esta forma el X. No es tan simple como poner X. Sabemos que Z vale entre 0 y 1. Si uno lo quiere ver como si fuera una ponderación de un porcentaje, cualquier magnitud que se multiplique por un número que va entre 0 y 1, cuando lo multiplico por 0, se anula, cuando lo multiplico por 1, tomo el 100%, cuando lo multiplico por 0,38 será el 38%, etc. Para poder cubrir todo el rango que va de 4 a 11, pudiendo estar en cualquier X intermedio, se usa esta expresión. Por ejemplo, estamos particularizados. Cuando K vale 2, estamos haciendo referencia al intervalo 4 a 11. Z2, porque el Z sub K va entre 0 y 1. X se puede expresar de esta forma. ¿Qué pasa si en los casos extremos, en puntos extremos, si Z, que va entre 0 y 1, vale 0, ¿cómo queda expresado el X? En un caso extremo. Bueno, Z vale 0. Esto se anula. Si Z vale 0, acá sería 1 menos 0. 1 se activa completamente este término. En definitiva, estamos representando ¿qué? Dentro del intervalo. El número X igual a 11. ¿Qué pasa en el otro extremo? Porque después están todos los valores intermedios. Si, por ejemplo, Z vale 1, ya está todo particularizado, claro. Si Z vale 1, acá nos queda 1 por 4, y 1 menos 1 es 0, esto se anula, tenemos ¿qué cosa? El otro extremo. Si Z vale 0.5, bueno, dará el punto intermedio entre 4 y 11. O sea que esta expresión, que es muy compleja, representa que el X solo puede pertenecer a un intervalo. ¿Está? Después, ¿qué se hace? Se aplica para lo que es el valor de X y su expresión equivalente, la función, la f de X con los valores Z, etc., no se preocupen por esto. Esto es solamente la justificación y este es el formato que tienen que tener las restricciones. Esto garantiza, junto con esta expresión que es la importante, la expresión importante es esta, una de las expresiones importantes. La variable binaria Y está asociada con cada uno de los intervalos y que la suma de 1 garantiza que cualquiera sea el valor de X, X va a pertenecer solo a un intervalo. ¿Cómo hacer para activar los distintos intervalos? Bueno, se usa este formato. Todos los Z valen entre 0 y 1. Y tenemos un Y por cada intervalo. La primera expresión solamente tiene la primera binaria y la última expresión solamente tiene una binaria. Y después tienen que cumplir este formato. Acá está como particularizado en el
apunte aparece más genérico. Y hay una variable binaria por cada tramo. ¿Cómo funciona? Bueno, no es tan importante acá el detalle. Por ejemplo, si y sub 2, haciendo referencia al segundo intervalo, vale 1, como la sumatoria de a cuál intervalo pertenece tiene que ser 1, todas las demás tienen necesariamente que ser 0. Entonces, esto permite que uno pueda ir entre valores de un Z2 y 3. Si, por ejemplo, ahora así hiciéramos Y sub 3, porque en ese intervalo está el X, solamente trabajaríamos ¿con qué? Con ese intervalo, ¿sí? Y bueno, acá en el apunte, lo único a lo que hay que estar atentos es cuánto valen los puntos de quiebre, o sea, en dónde está dado, digamos, el rango de cada uno de los intervalos y cuál es el precio que se paga por cada unidad. Lo demás, si bien es mecánico, tiene su justificación en eso que bueno, hemos intentado demostrar recién. Entonces, una vez por ahí se pierde, estas son las que hay que usar en forma directa. De hecho, ya está el ejemplo resuelto. Esta parte, ¿verdad?, que es la de la página 11, que está escrito, es la que está mal. Acá, en realidad, bueno, se le hace la corrección, tendría que decir 20x más 12.500 aquí. Y después tiene que decir 15x más 22.500. O sea, esto está mal. Esto que es nada menos que la definición por ramas, por tramos de la función, es la que está mal, ¿sí? Bueno, en el resto, todas las expresiones son correctas, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense, tenemos básicamente la sumatoria de todos los z tienen que valer 1, digamos, se garantiza que junto con esta suma, todos los, los intervalos son mutuamente excluyentes entre sí. El x, en definitiva, solo pertenece a un intervalo. O sea, ustedes hacen un tanto la mecánica de esta expresión y este formato. Los distintos zetas, hay uno por cada punto de quiebre. El primero tiene solo asociado la primera binaria y la última, solo la última binaria. Y después van así como en cascada, ¿sí? Bueno, no es que sea facilísimo, pero no es imposible. Después, bueno, esto es lo que son métodos de ramificación y acotamiento. Bueno, también hagan esa lectura. No está, digamos, previsto verlo al algoritmo en detalle, ¿sí? Pero básicamente es a la programación floja, para no hacer sistemáticamente el análisis de todos los puntos de la programación entera, primero se resuelve como programación floja y después se va alrededor del óptimo, del problema sin restricciones. Y se va, digamos, haciendo todas las combinaciones que valen la pena, porque lo van mejorando a Z, siempre y cuando gradualmente haga que todas y cada una de las variables sean enteras en un valor Z que ya no pueda ser, digamos, mejorado, ¿sí? El problema del viajante. ¿Pudieron ver este ejercicio, el del problema del viajante? La esencia. No lo vamos a ver en detalle porque sí nos interesa ver más de lo que sigue el tema de secuencia de operación. Pero para mencionarlo, al problema del viajante, ¿lo vieron a este? El problema del viajante de comercio. No, creo que no. No, profe. No. No, creo que no fue. Perfecto. ¿Cuál es? Pero lo conocen al problema quizás de alguna otra asignatura, porque es como que desde varias ramas, desde varias asignaturas se hace como se abarca, o se le da solución, o se proponen soluciones para este problema. Básicamente la idea es recorrer, o sea, partir de un punto, de un nodo, recorrer, o sea, tocar exactamente todos y cada uno de los nodos, digamos, de la red, y volver al nodo de origen. Veamos, ¿en qué caso puede darse esa situación? ¿En qué caso, por ejemplo, hay que, a ver, en definitiva, sin hacerlo con el óptimo, que es lo que hace el modelo?
¿Qué situaciones hay en las que uno tiene que recorrer a partir de un cierto origen, una cierta cantidad de puntos o lugares y retornar a la base, digamos? ¿En qué casos puede darse eso? ¿En qué casos puede ser útil? ¿Puede ser en los recogedores de basura, los camiones? Exactamente, exacto. Es como uno de los primeros ejemplos. Los camiones salen del depósito, hacen su recorrido, pueden ser distintos barrios, distintas calles, y vuelven. ¿Está? ¿Cuál es la idea? Bueno, que no salgan, por ejemplo, de los bases. Van al barrio 2, vuelven al 1. Van al 3, después al 4, vuelven a pasar por el 3, vuelven al 1. De ahí van al 5, vuelven. No. O sea, como poder se puede. Obviamente acá la idea es hacerlo en forma óptima. Entonces, la idea es poder partir de un nodo, tocar o visitar exactamente una vez todos y cada uno y volver al origen. ¿Sí? ¿Cómo se expresa esto? Porque acá, en el caso del problema del viajante, esto ya es parte del otro. A ver, claro, es parte de este segundo apunte. Bueno, hay casos acá que ya se repiten, ejemplos que se repiten. Por ejemplo, fijémonos, si se construye en un lugar, entonces se tiene que construir en otro. Ya sabemos que cuando tendríamos, ya, si A implica a B, es la primera, la binaria de lo que sería el if, o de la condición, menor o igual a el consecuente o lo que está en el entonces. Ya lo vemos como automático al. Si ocurre 3, entonces se construye en 1. Si se construye en 4, entonces también se construye en 2 y así. Bueno, esto ya lo vimos, el costo fijo también, el de cobertura de conjuntos, o sea, hay varios ejercicios fijos que se ven en ambos lugares. Este que tiene compra mínima, por eso acá está, digamos, como excluyente, ¿sí? O sea, aparece la variable y aparece la negación de la variable. Hay un valor muy alto, por lo tanto, cuando y vale 0, esto sería x2 menor o igual que 0, cuando y vale 1, esto se activa, ¿verdad? O sea, se desactiva esto, que es la que nos va a interesar, y hay que intuitivamente comprar o hacer por lo menos cuánto. Si uno ya ve estas dos restricciones, bueno, si ve estas dos, dice, bueno, acá esto representa que hay que hacer o fabricar o tener en cuenta por lo menos 1000 para el valor de x sub 2. El problema de la mochila es, ¿se acuerdan de haberlo mencionado? No es tan complicado, por eso ni siquiera lo hemos dedicado para, no valía la pena hacerlo con diapositivas, porque en principio se lo podría ver con cierta facilidad. ¿Se acuerdan de haberlo visto? Profe, yo creo que el Sí. primer PDF, ese que tiene como tips enteras 28, ese creo que tenemos la mayoría, pero este la verdad que no sé en qué momento lo pasaron porque yo y mis compañeros no los tenemos. Ni yo tampoco. Bueno, Y yo menos, profe. Sí, no, yo tengo el No, 28. parece que no lo El grupo no pasaron. aparece. Yo tengo el de tip entera 28, nada más, profe. Perfecto, no se preocupen, bueno, pensaba que estaba siempre, digamos, le dije, o lo cuelga en Face o en el grupo, los dos apuntes, van juntos, van como de la mano. A eso Pero se bueno, ahora refería queda usted. menos de un minuto, no. Sí, A eso se sí, refería cuando usted decía de ambos apuntes. claro, porque Claro que ese lo desconocía, yo le preguntaba a mi compañero cuál apunte y no, solamente me decían del tip entera 28 nada más. perfecto. Bueno, ya ahora que se corte, retomamos y les doy la guía como para, al tener ya lo esencial de cada modelo, para que se pueda reconocer. ¿Sí? Entonces, hagamos un pequeño último sacrificio, ya entramos y lo redondamos. Del pasaje de términos del armado del Excel, bueno, eso ya es un paso posterior a haber hecho el modelo, ¿sí? Pero de todas formas es una lista de archivos de Excel. Ahora, el apunte ese sí, ya ahora, cuando finalicemos yo les paso. A ver, denme un segundo, lo voy a intentar hacer en la otra compu que está más alejada, así lo puedan tener a la apunte. Sí, denme un segundo, por favor. Ahí les pasé en el grupo correcto, sí. El enlace ahí ya tendría que estar abierto. No me he dado cuenta porque creía que por defecto lo ponía público. No, ahora por defecto lo pone restringido al acceso, pero ahí ya está como acceso público. Fíjense si lo pudieran bajar al que dice tips binarias
31. ¿Sí? Mientras, bueno, les comento cómo es el problema de la mochila, como les dije. Si bien se destaca lo más importante de cada caso, no valía la pena, digamos, hacer ninguna diapositiva porque es como muy directo. La idea es que se tiene una serie de elementos, o sea, una serie de artículos, donde cada artículo puede ser elegido o puede no ser elegido. Entonces se le llama el problema de la mochila porque uno puede decir, bueno, en una mochila o en un recipiente, en un contenedor, puedo poner cierta cantidad de elementos, entre una cierta cantidad de elementos candidatos. ¿Está? Cada uno de esos posibles elementos que se pueden incorporar en la mochila o en ese contenedor, que por naturaleza el contenedor, ¿cómo es? ¿Es ilimitado o es limitado? ¿Se está restringido el contenedor o no? Profe, hay gente para entrar, por favor, se lo puede... Sí, gracias, es que no me aparece. Ahí está. No. Sí, el limitado. Claro, o sea, uno dice, bueno, yo tengo, qué sé yo, una valija, tengo un depósito, tengo un estacionamiento, un bolso, una mochila, justamente, o sea, un tupper, por decirlo así, o sea, contenedor que va a tener, obviamente, ciertas restricciones. Generalmente son restricciones de espacio, por eso se le dice genéricamente el problema de la mochila. Entonces, perdón, que chicos, acá, grabar. Vamos a compartir pantalla. Entonces, la idea del problema de la mochila es que teniendo un contenedor limitado, o sea, un contenedor restringido, tengamos la posibilidad de meter, o sea, almacenar dentro de esa mochila, dentro de ese depósito, dentro de ese contenedor, algunos de una cierta cantidad de elementos candidatos, donde cada uno de esos elementos candidatos puede ser elegido o puede no ser elegido. La idea es también asociar a cada uno de esos elementos candidatos lo que se llama un cierto nivel o grado de satisfacción o de utilidad, o sea, o de necesidad. Es decir, bueno, por ejemplo, qué sé yo, ¿qué va a ser? Pues una cuestión tecnológica. El celular, pues el celular tiene que ir sí o sí, o sea, va a tener como un peso muy alto, ¿verdad? O sea, va a ser 100, por ejemplo, la necesidad, un valor relativo con respecto a los otros artículos. Algún otro artículo tendrá un peso, por ejemplo, me da lo mismo, qué sé yo, llevarnos una revista, un libro, entonces la ponderación 10. Ahora, el elemento que sí es útil, por ejemplo, qué sé yo, una muda de ropa, bueno, tiene un valor 90. O sea, no me olvido el celular, es lo primero que se va a tener en cuenta, después la ropa, si queda lugar, y así. O sea, hay como una jerarquía de todos los elementos candidatos, y cada uno puede ser elegido o no ser elegido. ¿Sí? ¿Cómo se va a representar este grado llamado de satisfacción o de necesidad? Bueno, por ejemplo, acá tenemos una colección de objetos. Entonces, ¿qué representan esas binarias? Que es el objeto 1, objeto 2, objeto 3. ¿Qué estarían representando las variables binarias? Estas 7 variables binarias. Y es la primera vez que si lleva el objeto 1, si lleva el objeto 2. Exactamente. Este es digamos, un problema binario puro, por así decirlo. Todas las variables son puramente binarias. Y cada una representa, si vale 1, ese objeto sí se incluye en el contenedor o en la mochila. O lo llevamos. Si vale 0, que no lo llevamos. Acá, por ejemplo, dice, vamos a suponer que vamos de compras, qué sé yo, por decir, bueno, todo lo que logren meter en la mochila, después le damos la plata, por decir un invento. Entonces, acá vamos a tener la ponderación, o sea, qué tan importante es un elemento con respecto a otro. Pero bueno, la incorporación de ese elemento al contenedor también conlleva a qué? A que se tenga que ocupar algo, o sea, un volumen o un espacio, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, con el tema de las encomiendas, cuando uno la paga, es 2 encomiendas que ocupan exactamente el mismo volumen, son una caja que tiene libros y otra caja que tiene, no sé, un osito de peluche, paga más, ¿cuál de las dos?
la que pese más. O sea, ahí, ante el volumen similar, se paga por el peso, el kilo, digamos. Ahora, si tienen el mismo peso, hay dos bultos que pesan 10 kilos, paga más, ¿qué cosa? El bulto que ocupe mayor volumen. O sea, es como hay un extra. No es que a todo lo que pese 10 kilos se cobra lo mismo. Es lo que ocupe más volumen o lo que ocupe más peso. ¿Está? Pero hay distintos criterios. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los coeficientes económicos? ¿Cuáles creen que pueden ser los coeficientes económicos que pueden surgir de esta tabla? El valor. Y el valor. Exacto. El valor en euros y asociado a la variable que nos indica si ese objeto se elige o no. ¿Qué vendrían a ser el peso o el volumen? En Tecnológico. principio, coeficientes tecnológicos que Son parte de las restricciones. En restricciones donde diré, bueno, yo en la mochila no puedo poner 1000 kilos. O sea, no me importa qué ponga, pero tiene un soporte, digamos, si no se rompen las posturas o se rompe la mochila, lo puedo llevar más de X cantidad de kilos. Bueno, si tenemos la posibilidad de elegir o no y sumar cada vez que el objeto sí se elige el peso de ese objeto, eso va sumando y no puedo superar la capacidad en peso o la capacidad en volumen. Y quiero maximizar el valor de lo que pueda incluir en la mochila. Esa es básicamente la esencia. O sea, es bastante, en comparación con los otros casos, bastante más simple. ¿Sí? Sí. Completemos. A ver, lo que pasa es que en el caso del problema del viajante, acá, en el caso del problema del viajante también, todo lo que está aquí en forma de texto, en estas expresiones raras, vamos a ver que es justamente la más mecánica de todo. ¿Cuál era la idea detrás del problema del viajante? Partir de un origen, pasar por todos y cada uno de los nodos y volver al nodo de origen. ¿Qué nos acordamos con respecto al tema del transporte? A ver, ¿cuántas variables de decisión tendríamos acá? Es un ejemplo de transporte. La cantidad de aristas. ¿Cuántas variables hay en el problema de transporte? Una por cada nodo. Una por cada arista. Una por cada arista. ¿Está? Entonces acá se tiene la idea de que una distancia, en metros, por ejemplo, se tiene que recorrer si vamos de 1 hacia 2, o si volvemos de 2 hacia 1, puede ser el mismo número o no. ¿Qué necesitamos conocer? ¿Qué tabla necesitaríamos? Bueno, una tabla de distancia de un nodo a todos los otros nodos. Y con eso armaríamos una tabla de distancia. ¿Sí? Por otra parte, fijémonos, estas son las restricciones que son bastante, digamos, engorrosas, que son muy complejas de analizar, pero lo que nos importa es que garantizan que no se van a elegir las llamadas subrutas o subitinerarios. O sea que no vamos a empezar a ir, por ejemplo, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 2, de 2 a 3, de 3 a 1. No. Todas esas subrutinas, se evitan. Estoy seguro que se escucha grabado. Acá, bueno, ahí ya esperemos a que se normalice el audio. Bueno, ¿cómo haríamos la restricción, la idea de que solo se puede salir una vez de un nodo? ¿Qué se tenía que tener en cuenta? Todas las aristas que salen del nodo 1 tienen que sumar ¿cuánto? 1. O sea, solo puedo salir por un solo lugar o posibilidad del nodo 1 y dirigirme hacia algún otro nodo. ¿Cuántas veces puedo llegar a un nodo? Porque la esencia del problema del viajante es salir del nodo de origen una vez, tocar una vez cada punto
volver una vez el nodo de origen. Todas las entradas y todas las salidas tienen que sumar 1. Las restricciones importantes acá son las que tienen que ver con el impedimento de que se generen subrecorridos. Entonces no nos vamos a detener en esto porque, bueno, nos falta un caso que es bastante más, digamos, importante que este, pero bueno, al ser mecánico, si ustedes logran diseñar, diseñamos para este caso del problema del viajante, las restricciones que cumplen con este criterio, U sub I menos U sub J más N, que es la cantidad de nodos de X, y J menor o igual a N menos 1, bueno, no importa cómo se llegó a esto, este formato es una expresión característica y asociada a este tipo de situación. Lo que pasa es que hay que explicar. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener que hacer? Porque esto ya sale. Tocar esta diapositiva. Por ejemplo, aquí, aplicando esta fórmula en forma mecánica, ¿sí? Si tenemos 4 nodos, tenemos valores de I y de J que van a ir de 1 a 4. Hay que anular la opción 1, 1. Y después, bueno, se toman todos los IJ que van de 2 a N, siempre que I sea distinto de J, en ese orden. Sí, chicos, por favor, salvo, bueno, cuando hagan las intervenciones, ya saben, en pobre máquina, traten de mantenerse muteados, por favor, para que no se trabe tanto, y cuando hacen la intervención, ahí sí se desmutean, ¿sí? Para el caso de 4 nodos, esto, a ver, no hay que razonarlo. Es una expresión que está asociada a este tipo de situación. Y hay que agregar que la suma de todas las salidas de cada nodo es 1 y de todas las llegadas es 1. Eso está también, digamos, especificado en el apunte. Esto se tiene, puede armarse, y si tuviéramos, por ejemplo, 5 nodos, hay toda una familia automática, digamos, esto no hay que razonarlo, lo aplican. Y de esa, digamos, situación de un patrón que se puede aplicar, es que puede hacerse programable. Cuando usemos software, bueno, ya no lo van a ver ustedes, pero hay software que no son el Excel, que piden directamente un formato en este texto. Y esto se puede generar con programitas en C, para no hacerla a las descripciones de una pregunta, ¿sí? Este está también, todos están, excepto el de la mochila, porque, bueno, si se modela, se puede implementar en el Excel, pero está. Bueno, chicos, vamos a, esta es la última, digamos, de las aplicaciones, ¿sí? Vamos a tratar de, este es por ahí, para el caso particular que da el apunte, que es el más simple. Bueno, hay una serie de características que tener en cuenta que se llama la secuencia de operación. Hay un conjunto de actividades que, digamos, se organizan en tareas y que utilizan distintos tipos de máquinas. Por ejemplo, qué sé yo, para hacer el embotellado de Coca-Cola y de Fanta. ¿Cuáles serían las tareas? Bueno, hay que hacer el lavado de ¿qué? De las botellitas. Después el secado. Después el llenado en sí, o sea, el producto. Después se hace el sellado. Después se envasa. Entonces la idea sería que hay una secuencia de actividades que hacen a una tarea y que cada una de las máquinas que esté implicada solamente puede hacer una tarea a la vez. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, que todas las tareas se cumplan, ¿en qué tiempo? ¿En el máximo tiempo posible o en el menor tiempo posible? ¿Qué opinan? Menor. Exacto. Que todo
se realice en el menor tiempo posible. Entonces, este sí necesitaba, digamos, este caso sí necesitaba, yo tengo que priorizar porque la idea era bueno, ver especialmente este, que es el que vamos a ver ahora. Esto es un poquito también complejo no es que sea complejo, no sale quizás en una primera lectura, o sea, no es que uno lo lee y lo interprete, somos todos, digamos, no tenemos la ciencia infusa que en la primera lectura ya lo incorporamos. Pero veamos, acá dice, hay 3 tareas que se realizan en 3 máquinas. Por ejemplo, la tarea 1, que para el caso de una librería, tenemos que hacer la impresión, justamente en el sector de imprenta, después hacemos todo lo que es el tema de perforado, después hacemos lo que es el anillado. Bueno, la máquina, por ejemplo, la imprenta, no puede imprimir 2 tareas pendientes al mismo tiempo. Entonces, puede haber una cola de tareas esperando hacer uso de esa máquina. La idea sería que, bueno, que puedan hacerse todas las impresiones. Después, hay una secuencia lógica. O sea, yo no puedo hacer, digamos, el perforado de las hojas de impresa, por ejemplo. No puedo hacer, qué sé yo, el anillado, o sea, poner las tapas y el espiral, si no se pasó por dónde, por el proceso de qué, de perforación, y si no se pasó antes, ¿por qué? Por el proceso de impresión. ¿A qué nos puede recordar esto? Una sucesión de tareas que se dan en un cierto orden y que consumen cierto tiempo o recurso. CPM. Exacto, perfecto. Bueno, esa era también otra pregunta candidata. O sea, ¿con qué tema podemos asociar la asignación de tareas a máquinas? Tarea que está dada por una secuencia de actividades. No es que sea lo mismo, no es una equivalencia directa, pero nos suena, nos recuerda a lo que es trabajar con PERT y CPM. Bueno, acá hay una serie de tareas que se tienen que asignar a distintas máquinas. Entonces, vamos a ver, lo vamos a hacer obviamente, lo vamos a razonar. Dice, la tarea 1 tiene que pasar por la máquina 1, vamos a suponer que esto está en horas, o en una unidad de tiempo. Después de que la tarea 1 usa la máquina 1, tiene que pasar a la máquina 3, y de ahí pasa a la máquina 4, y finaliza la tarea. Vamos a suponer que es un libro, que primero hay que imprimir, después hay que perforar, después hay que anillar. Por otra parte, bueno, hay otro tipo de enciclopedia, que sería también, primero se imprime, después vamos a suponer que hay que poner o intercalar en otra máquina lo que son las páginas de colores, y después solamente se hace la perforación, por decirlo así. O sea, cada máquina hace una tarea específica. Y otro tipo de publicación, que será, bueno, solamente, no sé, el perforado y pues, o sea, una serie de actividades. ¿Cuál es la esencia de estas situaciones? Para el caso de la secuencia de operaciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la secuencia y qué tiempo lleva cada tarea? Y el segundo punto, el acceso exclusivo al uso de una máquina por parte de las distintas actividades de tareas. ¿Está? Entonces, esta línea, ¿qué es lo que va a representar? Esto nos va a ayudar a interpretar lo que ahí ya aparece como un modelo con números, símbolos directamente en la punta. Esta es una línea de tiempo. Vamos a suponer que representa, no sé, la cantidad del horario desde las 8 hasta las 16. ¿Qué es lo esencial de cada tarea? Cada tarea tiene que una cierta que, o sea, nos insume cierta cantidad de que hacerlo. Hora, algo de tiempo, digamos, unidad de tiempo. Exacto. Cada tarea tiene una cierta cantidad de tiempo asociado. ¿Está? ¿Y qué nos interesa de la tarea? O sea, ¿cómo podríamos tener información de la tarea? Vamos a suponer que la tarea dura 3 horas. Y acá estamos representando, no sé, 8 horas o las 24 horas del día, es una línea de tiempo. ¿Qué nos interesa de la tarea? Por ejemplo, el momento en el que inicia, ¿verdad? Por ejemplo, si comenzamos a las 8 de la mañana con la tarea, y la tarea dura 3 horas, ¿cuándo finalizamos la tarea? A las 11. Exacto. ¿Y cómo sabemos que es a las 11? Porque tomamos el punto en el tiempo en el que la tarea inicia y la duración de la tarea. Y esa diferencia, que es justamente la duración, está también representada
una vez que tenemos lo esencial de cada tarea, que es esto. Esto que está en azul representa la tarea. X es un punto en el tiempo, o sea, un horario, en el que esta tarea da inicio. Y D es ¿qué cosa? La duración correspondiente en el tiempo para esa tarea. ¿Se entiende acá? Sí, profe. Bueno. Acá unimos las dos. Si la flecha indica la línea de tiempo y acá hay un horario de inicio y una duración, supongamos, esto es a las 8 de la mañana y esto dura 3 horas, ¿cuánto va a durar justamente la tarea? Bueno, vamos a suponer que toda la actividad era una sola tarea. Lo que nos está interesando, si la actividad incluye una sola tarea, es justamente cuándo comienza y cuánto dura. Ahora, cuando hay más de una tarea en la actividad, ¿qué tenemos que garantizar? La primera de las actividades se tiene que hacer por completo, o sea, tengo que terminar de imprimir antes de que pueda hacer qué cosa. Por ejemplo, tengo que terminar de hacer el lavado de la ropa antes de que pueda hacer qué cosa. La actividad de planchado. Entonces, si esto representa la actividad de lavado de ropa, empezamos a lavar en un determinado horario y nos lleva cierto tiempo. ¿Cómo podríamos representar la actividad de planchado o de secado? Es la de lavado. ¿Dónde tendría que estar? ¿Puede estar a la izquierda? En la línea de tiempo. Puede intersectarse. A la derecha donde termina. Pero puede intersectarse con la barra, digamos, azul, que es la tarea de lavado. Que termine. O sea, ¿cómo tendría que ser el tiempo de inicio de la siguiente tarea con respecto a... Igual a de 1. Claro. Mayor o igual. ¿Mayor o igual a quién? A de 1, al tiempo que dure de 1. El tiempo de finalización de la tarea. Pero es la duración con respecto al punto de inicio. A ver, D1 es solamente la duración de la tarea en sí. Si, por ejemplo, vamos a suponer que esto es lavado, que el planchado dura 2 horas. Pero ya dijimos que el lavado dura 3. Esto es a las 8 de la mañana. ¿A qué hora tendría que comenzar mínimamente? Que sería lo ideal. X1 más D1. Exacto. O sea, el tiempo de inicio de una actividad que le siga a esta actividad tiene que superar o algo. Ser exactamente igual a el tiempo de inicio de la primera actividad, o sea, de la precedente, más lo que dure. Porque no podemos intersectarla ni ponerla a la actividad A. Entonces, cuando uno trabaja con dos actividades, acá, por ejemplo, esta es la línea de tiempo, y las variables X nos dicen en qué momento del tiempo comienza la actividad, y a partir de ahí insume esta cantidad de tiempo. La siguiente actividad de la tarea, su tiempo de inicio, ¿cómo tiene que ser con respecto a la tarea anterior? O sea, X2 tiene que superar o ser igual a ¿quién? A todo esto, que es X1 más D1. Acá es que estrictamente mayor, pero si estuvieran pegadas, sería, en el caso ideal, mayor o igual. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Hay alguna duda? Las barras son actividades, las de X son momentos del tiempo y las D son las duraciones. ¿Qué es lo que nos va a interesar a nosotros? El tiempo en el que finalice toda la actividad, o sea, el tiempo en el que en definitiva finalice todas las actividades, o sea, todas las tareas, especialmente la última, porque esa es la que nos interesa. Cuando esa última finalice, quiere decir que finalizaron todas las tareas que formaban la secuencia de la actividad. ¿Está? Entonces, fijémonos, para una sola actividad, ¿cuál es el tiempo total de tarea? Bueno, en la finalización de la última menos el comienzo de la primera, pero acá hay solo una. Pero por eso nos interesa despejar este segmento que está acá en verde, porque habría una sola. Cuando tenemos dos actividades, entonces, ya lo dijimos, ¿qué representa el segmento que está en verde? ¿El tiempo de qué? El tiempo total de quién? De la actividad. Entre el inicio y fin de 1 y 2. Exacto, porque es la finalización de la última, que es esta expresión que es la última, la X2 más D, que es de aquí hacia atrás, y le quitamos
El tiempo rojo. que va de que lo que está en rojo. Entonces, si nosotros tenemos el tiempo de la última actividad cuando haya comenzado hacia atrás y restamos el tiempo de inicio de la primera de todas las actividades, la diferencia nos va a dar el tiempo completo de todas las tareas. Este es el tiempo ideal, por ejemplo, para esta actividad. No. O podría ser mejor. Sí, podría Podría ser mejor cuando, si esto estuviera completamente pegado, pero no intersectado. Eso sería lo ideal. Y si hubiera tres actividades, que las tres estén pegadas. O sea, no se intersectan y necesariamente una actividad comienza después que la anterior. Ahora, esto sería, digamos, como la situación ideal, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué situaciones? Bueno, ya mencionamos algunas, hay una serie de actividades, pues, lavado, secado, planchado y, no sé, envasado y entrega, para el caso de actividades de un lavadero de ropa. En el caso de una librería, bueno, hay que hacer la impresión, intercalar las páginas de colores, perforado, anillado, empaquetado. ¿Está? Entonces, ahora, hay que hacer esto en términos algebraicos. Ya lo tenemos acá. X2, ¿cómo tiene que ser? Porque el apunte lo da directamente así, entonces es un poquito complejo el poder verlo en forma relacional. Pero ahora podemos entender por qué se dice. Las variables de decisión son los tiempos de inicio de cada una de las actividades. ¿Se entiende por qué X2 tiene esta relación mayor o igual a este término que está a la derecha? Después hay que hacer el pasaje, pero se lo modela de esta forma. ¿Se entiende por qué? Sí, profe. X2, o sea, el tiempo de inicio de la actividad siguiente tiene que ser mayor o igual a que, bueno, aquel punto en el tiempo en el que comenzó la actividad anterior más lo que haya durado, porque no se pueden intersectar. Ahora, ¿qué es lo que hay que indicar acá como el tiempo total de la tarea? El tiempo de terminación total era la diferencia de lo que implica la actividad. X 2 más la distancia 2 más la duración 2, perdón. Y lo que dura, exacto, o sea, el tiempo de inicio de la última de las actividades más lo que demore en completarse, va desde el punto azul hacia atrás. Y a eso hay que quitarle, hay que restarle el tiempo de inicio de la primera actividad. Y esta diferencia, está representando el segmento en verde, que es el tiempo total de la actividad, o sea, de la secuencia de tareas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora, esto es cuando uno lo hace a nivel de distintas actividades de la misma tarea. Ese es uno de los puntos fuertes de este tema el tema de asignación de máquinas o de tareas a máquinas. Acá está en forma simple, pero si ustedes buscan, hay tesis de grado y de posgrado que solamente hacen foco en este caso. O sea, el cómo hacer la coordinación de acceso exclusivo a máquinas o a maquinarias de una secuencia de tareas para minimizar el tiempo. O sea, son tesis y tesis contigo, para títulos de grado y de posgrado. Este concepto tratamos de presentarlo lo más sencillo que se pueda, pero, a ver, ¿cuál es el siguiente punto importante? Este es el que había que tenerlo en cuenta así como personal. El punto que sigue, ¿sí? Yo lo voy a presentar acá rápidamente, tiene que ver con lo que se denomina ahora el acceso exclusivo. Ahora estamos trabajando con tareas diferentes en la misma máquina. Entonces, esto está representando, por ejemplo, qué sé yo, la impresión de un libro en una impresora. Y esto representa ¿qué cosa? La impresión de otro libro en la misma impresora. Por eso acá decimos, esta es la tarea y el índice puede indicar. Acá, ahora estamos haciendo como una lectura en vertical. Recién la lectura en horizontal eran por actividades. Esta otra representación es el acceso exclusivo al uso de una máquina, por las distintas tareas que compiten, digamos, por el acceso a esa máquina. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea ahora? Hay que hacer la representación de lo que en el apunte tiene que ver con el acceso exclusivo a máquina. Todo lo que acabamos de ver recién, aparte acá tienen, digamos, esta diferencia, tiempo de
la última actividad del tiempo de inicio de la primera es menor o igual a un cierto tiempo. O sea, no puede durar más de cierta cantidad de tiempo la actividad completa. Ese es un valor que lo tenemos que proveer al modelo. Pero está dada con la diferencia que vimos recién, ¿sí? O sea, la última tarea más su duración menos el punto de inicio del tiempo menor o igual al tiempo de tarea. Estas restricciones que estamos viendo ahora son las que garantizan el acceso exclusivo. O sea, cuando tenemos dos tareas que compiten por una máquina, la máquina, en definitiva, tiene que atender a una tarea o atender a la otra tarea. Acá tenemos 4 máquinas, y cada máquina tiene para competir 2 actividades. Es el caso más simple. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que decir? Si esto es acceso de uso exclusivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Porque ahora ya lo vemos con respecto no a este punto del modelo, sino a este. ¿Cómo es X11 más D, o sea, el acceso a la máquina de esta actividad más la duración, con respecto a el tiempo de inicio de la siguiente actividad? ¿Cómo lo está en azul? ¿Cómo tiene que ser? Porque no se pueden interceptar. El uso de las máquinas es exclusivo. Lo que está en azul es menor o igual a lo que está en rojo. Esto garantiza el acceso exclusivo. No es lo ideal, lo importante es que no se intersecten, lo ideal es que estuvieran pegadas. Ahora, esta es la única secuencia en la que de forma exclusiva pueden estas actividades hacer uso de esta máquina. ¿Es la única válida? O a lo mejor puede haber otra forma de asignarle a la misma máquina distintas tareas. Puede ser. Exacto, puede ser al revés. Entonces el punto clave en el secuenciamiento de actividades es que hay que contemplar todas las combinaciones posibles. Y ahí es donde viene una de las dificultades potenciales. Nosotros lo vamos a trabajar solo con 2 actividades, porque tenemos que garantizar que si esta secuencia sí ocurre, entonces esta otra no ocurre. O si se eligió que las actividades vayan en este orden, entonces no pueden ir en este orden. Eso es lo que está indicando este conjunto de restricciones. El acceso exclusivo a las mismas máquinas. Son 2 tareas que compiten por la misma máquina. Hago para una máquina las tareas en un determinado orden o lo hago en el orden inverso. Pero no lo puedo hacer simultáneamente y no se pueden interceptar. Y tengo que hacer las 2. ¿Está? Después, lo que se tiene acá es una expresión que dice, fíjense, los tiempos de finalización de todas las tareas tienen que ser menor o igual a un determinado valor t, o un tiempo t, que es el que se busca minimizar. Entonces, si tenemos una serie de actividades, acá, por ejemplo, esta tarea tiene estas actividades, me interesa que el tiempo en que se va a completar, que lo da ¿quién? El tiempo que demore la última. El tiempo que demore la última de esta tarea, el tiempo que demore la última de esta, porque necesito que las 3 se completen. Entonces queremos minimizar, en definitiva, que haya un tiempo t que sea el más pequeño posible, pero que garantice el gran ancho de la sección, que todas las tareas sean cumplidas. Entonces, podemos tener este orden o bien podemos tener este otro orden. ¿Sí? Eso es lo que garantiza el acceso exclusivo. O sea que acá, bueno, ya tenemos en la relación con los colores, se tiene que dar esta situación, se tiene que dar esta otra situación. Y está puesto con la llamada cot, con la variable binaria, y solamente pueden ejecutar en forma exclusiva una de las 2. ¿Sí? ¿Cuál es el, digamos, inconveniente, si se quiere, de esto? Si tenemos solamente 2 actividades que compiten, ¿cuántas combinaciones posibles tenemos? ¿Cuántas secuencias? Por ejemplo, si hay una sola actividad, tenemos ¿cuántas secuencias posibles? 1. Si hay 2, ¿cuántas tenemos? 2. Y si hay 3, o sea, ahora vamos a representar tareas. Si tenemos la tarea A, O sea, 3. la tarea B y la tarea C, ¿de cuántas
formas posibles, o sea, de cuántas secuencias exclusivas que no se intersectan. 9 puede ser. Veamos, a ver, porque acá ya hay un término genérico y después se hace para n. ¿En cuántos órdenes se puede establecer que haya tres actividades compitiendo por una máquina? Bueno, puede entrar primero A y ser seguido de qué? De B y de C, o bien de C y de A y de B, quiero decir. O bien puede entrar B primero, seguido de A, seguido de C, o puede entrar B, seguido de C, seguido de A, C, seguido de A y de B, ¿verdad? O bien, ¿qué cosa? C, seguido de B y de A. ¿Esto a qué se relaciona? 3 por 2 por 1. ¿Está? Chicos, queda menos de un minuto, o sea, entramos y en 10 minutos ya están desocupados. Perdón que se haya hecho extenso, pero bueno, al no haber, digamos, visto nunca el apunte, había que como hacer hincapié en lo principal de esto, ¿sí? Ya vamos a terminar. Y acá después vemos cuál es la expresión que corresponde. ¿Cuál sería? ¿Factorial? Exacto, n factorial. Y para un n pequeño, por ejemplo, para 5 tareas, ¿cuánto valdría? ¿Cuántas combinaciones? Veamos acá, que fijémonos, a ver, cuando hay 3 tareas, hay 6 combinaciones. El tema es que tanto A, B y C se representan con el tiempo de inicio más la duración de la actividad. Y hay que hacer que se cumpla lo de A con respecto a B y simultáneamente lo de B con respecto a C. Entonces, eso, y aparte hay que hacer, digamos, esto se tiene que descomponer en pequeñas, digamos, expresiones equivalentes, y ahí, bueno, se hace enorme la cantidad de combinaciones, incluso para un número relativamente pequeño, porque uno se imagina, por ejemplo, no sé, una planta de ensamblado, no sé, de vehículos, hay muchas actividades, o sea, muchas más de 5 tareas que se tienen que hacer una después de la otra. Entonces, si, por ejemplo, para 5 tareas tendremos que diseñar cuántas combinaciones exclusivas. 120. Bueno, 120, porque 5, o sea, 5 factorial es 120. ¿Es así? Sí. Entonces, fíjense que para un número n relativamente pequeño, la cantidad enorme de combinaciones. Esto, obviamente, no se enseña mal. Al tener, digamos, ya una expresión con un patrón definido, se lo puede hacer programable. O sea, hay, digamos, programas que generan texto, y al texto de las restricciones se lo puede cargar en otro software que nosotros no vimos porque solamente hemos trabajado con el Excel. Pero después, digamos, cuando hay patrones en las restricciones y se lo puede identificar, se hace un programa, o sea, una serie de ciclos for con generadores de texto que hacen que automáticamente se generen todas las restricciones esas genéricas. ¿Sí? Vamos a volver para acá. Bueno, chicos, ¿cuál es entonces la esencia detrás de los problemas de secuenciamiento de operaciones? Tareas que pertenecen a la misma actividad que uno tiene que ejecutar, o qué es lo que no debe suceder. Con tareas de la misma actividad. Intersección. No pueden intersectarse y tienen que cumplir el orden. Entonces, poniendo acá esta línea de tiempo y haciendo como una representación gráfica de lo que da el texto, vemos por qué es razonable la forma en que se ponen directamente ahí las expresiones. El tiempo de inicio de la tarea que sigue tiene que ser mayor o igual a tiempo de inicio de la duración, digamos, tiempo de inicio de la actividad anterior, más lo que dure. Lo ideal es que estén pegaditas. Ahora, el óptimo, que consiste en minimizar t, o sea, minimizar el tiempo total, acá ya nos da una representación que hace la representación gráfica de lo que sería la solución. O sea, el mínimo tiempo que se necesita para que todas las tareas se cumplan es este.
Y acá, ¿qué es lo que podemos ver? Para una misma tarea, las actividades están en secuencia, o sea que no se intersectan, se cumple a nivel de fila, y para una misma máquina no hay actividades que compitan para la misma máquina de tareas distintas que la intersecten a la máquina en el uso. Se usa la máquina 1 y acá después se usa la máquina 1 para esta tarea. Si lo analizamos y estamos haciendo que esto baje, lo que suba, para alinear todo lo que ocupa la misma máquina, vamos a ver que no se intersecta. O sea, no podemos hacer, o mejor dicho, hay que hacer uso exclusivo de las máquinas y hay que respetar la secuencia de las tareas de una misma actividad. ¿Sí? De esto también tienen ahí el modelito, que está hecho en otro software y está el modelo digamos, en el Excel. ¿Qué es lo que tendríamos que tener, digamos, en cuenta? La duración, por ejemplo, de cada actividad y si queremos la duración permitida para cada una de las actividades, por ejemplo, la duración máxima que queremos que cumpla, ¿sí? Que tiene que ser un valor que esté, digamos, relacionado con el tiempo total para que se puedan cumplir todas las actividades, ¿sí? Algo se pudo comprender de esta idea, de este tema, al menos la esencia. Sí. Las dos cosas que son importantes, o sea, el orden de la secuencia y el acceso exclusivo a las tareas. Después está lo que es el tiempo máximo para cada una de las actividades, y el propósito es minimizar el tiempo total. O sea, también volvemos acá a un caso en el que el funcional tiene un solo término, ¿sí? Bueno, acá no está en este momento aquí, pero bueno, ya les paso el Excel de lo que es el problema de la secuencia de operaciones. Están básicamente los demás. Los parámetros serían, bueno, cada, o sea, que fuimos del modelo, lo pasamos al Excel. Está bastante más parametrizable porque los valores no son, digamos, números, o sea, no está dado, por ejemplo, el número 4, sino que hay una variable que vale la duración de la tarea, ¿sí? Yo diría que si hay que priorizar, prioricen esto de lo que es secuencia de operaciones y la primera parte de lo que son las implicaciones lógicas, ¿sí? El tema del ejemplo de la mochila, cobertura de, digamos, de conjuntos, problema del viajante, por tramos, etc. Bueno, no se puede ver absolutamente todo con todo el detalle. Entonces, pero sí, a lo mejor den una miradita extra a este ejercicio, ¿sí? Traten de seguirlo al apunte, más esta explicación, quizás, y bueno, como poder hacerlo, ¿sí? Bueno, chicos, ¿qué va a hacer? Lamentablemente, bueno, por ahí por haberlo intentado hacer con el mayor detalle posible, se fue pasando el tiempo y no lo quise hacer durante el tiempo de la mañana. Bueno, de todas formas, esto se repite mañana, y si alguien repito, o alguno de los restantes temas del apunte quiere alguna consulta el lunes, puedo, digamos, desde las 9 hasta, bueno, hasta que se retire el último, ¿sí? Con respecto a este tema. ¿Ustedes ya tienen el horario del lunes? No, creo que no. Supongo que será 10:30, creo que dijo. Sí, y bueno, ahí estaba el mensaje en el aula, ¿sí? Es un examen escrito individual y, bueno, tiene un tiempo breve también, ¿sí? Porque son una hora, 40 minutos, pero un caso. ¿Sí? Y profe, ¿mañana a qué hora va a estar usted? A las 9. Y el lunes me mandan un mensaje, estamos en consulta desde las 9 de la mañana también, hasta que se retire, como les digo, el último, ¿sí? Así que, bueno, chicos, lo dejaríamos hasta acá. Pueden, digamos, estar mañana, o si no, el lunes. Bájenlo, por favor, al segundo apunte, y bueno, del segundo apunte queda algún temita posterior, pero bueno. Profe, si podría subir estas presentaciones, por favor, sí, para que las tengamos también.
Ahora mismo, sí, ya nos despedimos ahora y yo le subo la presentación al Drive. Creo que bajen el de recién, porque no estaba en el grupo, ¿sí? El de las 31 páginas. Y bueno, si ustedes por su cuenta quieren, digamos, avanzar, pero estos temas ya no creo, son muy interesantes también porque pueden emular lo que son la multiplicación de variables y convertir cualquier valor numérico a una secuencia, digamos, entera o binaria. Pero bueno, estos son casos que no son complejos, pero digamos, tienen su tiempo, ¿sí? Es como curiosidad, si uno quiere representar lo que sería multiplicar una variable por una binaria, en principio no se puede multiplicar variables, pero hay una combinación que le da linealidad, haciendo una expresión equivalente como una secuencia de restricciones. Queda como un tema, digamos, interesante, pero no creo que vaya. Yo apostaría por el tema de la secuencia de operaciones y la primera parte, que es la parte de lógica. O sea, cómo las expresiones lógicas se representan con restricciones, ¿sí? Bueno, chicos, todos pudieran poner presente en algún momento, no hago ahora, y bueno, estamos en contacto el lunes, ¿sí? Bueno, profe. Muy bien, chicos. Bueno, estamos en contacto ahora y bueno, durante la semana para lo que haga falta ya para la exposición final, ¿sí? Bueno. Así que bueno, nos vemos. Bien, profe. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muy bien, Bueno, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Muchas gracias. que anden bien.